Qué gozo estar nuevamente con ustedes aquí en el canal Edificados en la Palabra. Estamos en la serie La oración a través de la Biblia. Y en el video pasado comenzamos con la oración de los patriarcas. Vimos a la oración de Adán, la de Seth, la de Enoc y la de Noé. Y hoy vamos a continuar con los patriarcas, no hemos terminado todavía. Y vamos a hablar acerca de las oraciones de Abraham y la de su siervo Eliezer. Si usted se ha fijado, hermano, amigo, hermana, en la mayoría de las iglesias pentecostales, en la mayoría de las iglesias evangélicas actualmente, podemos encontrar un lugar especial en la parte de enfrente de las iglesias, de los edificios, y es conocido como el altar. Ahí en el altar muchas vidas son transformadas cuando las personas se arrepienten de sus pecados y hallan el perdón de parte de Dios. En el altar las personas se dedican a Dios para su servicio y a veces para su servicio completamente. La idea del altar se originó en el Antiguo Testamento. Un altar era usado para quemar sacrificio animal, ¿sí? Un sacrificio animal en donde se dedicaba a Dios prácticamente. Por medio de esta dedicación, una persona recibía perdón y al mismo tiempo rendía su vida ante el Señor. El construir o el edificar un altar y hacer un sacrificio en él ligaba a la persona que adoraba con Dios. Esta persona levantaba el altar con un propósito, y el propósito principal de la construcción, de la edificación de ese altar es justamente ese encuentro con Dios. Noé edificó un altar cuando desembarcó del arca. Abraham edificó muchos altares conforme su relación con Dios se volvía más y más íntima. Y es justamente de este hombre, de Abraham, quien vamos a hablar en esta mañana. Bueno, aunque otros antes que Abraham tuvieron una verdadera fe en Dios y la demostraron orando y edificando altares, es justamente este patriarca Abraham a quien se le puede llamar pues el padre de la fe. Nunca en las escrituras se identifican a los de la fe o a los fieles como hijos de Adán o como hijos de Seth, de Enoc o de Noé. No. Invariablemente son identificados por ellos mismos o por otros como hijos de Abraham, ¿sí? Usted puede encontrar varias citas al respecto. Los israelitas que oraban a Dios en las generaciones después de Abraham comúnmente se referían al Señor como el Dios de Abraham. Aparte de ello, la arqueología en sus excavaciones allá en Ur de los Caldeos demuestran que Abraham vivió sus primeros años en una cultura muy idólatra, una cultura muy materialista. Y es posible que el nombre Ur sea una derivación de una palabra que significa luz, ¿sí? Ur es muy probable, ¿sí? Que su significado sea luz. Bueno, la ciudad era un centro de la adoración a Sin. Sin era el dios de la luna, también llamado Nana, ¿sí? Por los sumerios antes de Abraham, o los sumerios anteriores prácticamente. Bueno, siendo que este es el caso, es más de elogiar para Abraham que se haya hecho él tan devoto a un dios, en este caso al dios verdadero. El linaje de Abraham se traza desde Seth y lo podemos encontrar en Génesis capítulo 11. Puede ser que la fe de Abraham fue la flor de la fe de Seth cuando los hombres, como vimos en el video pasado, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Si usted recuerda, esto lo mencionamos en el video pasado. ¿Por qué es que solo este patriarca? ¿Por qué es que solo Abraham, con su patrimonio un tanto dudoso, se elevó a tan estimada y enorme importancia espiritual, con una influencia así continua, una influencia trascendente? Es una pregunta. Por dos obvias razones. Sí, aquí tengo dos razones que causaron esto. Uno, fue su obediencia a la palabra del Señor, y número dos, el haber edificado altares y para adoración pública y para invocar el nombre del Señor. Sí, son esos dos puntos, esas dos razones, te las repito.
La primera razón es su obediencia a la palabra del Señor y la segunda razón es el haber edificado altares para esa adoración pública, el edificar los altares para clamar, para invocar el nombre del Señor. Bueno, estas dos evidencias de una creencia inmutable en Dios hicieron de Abraham un enorme, un gigante de la fe y el padre de los fieles. Bueno, vamos a hablar acerca de la importancia de un altar. Las siguientes referencias que le voy a mencionar, ¿sí? Denotan la actividad de Abraham para construir altares. La primera está en Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel. Sí, dice, continúa, y edificó ahí altar a Jehová. Te repito la cita, Génesis 12, 7 y 8. También en ese mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 13, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí, en el altar, Abraham el nombre de Jehová. Sí, qué interesantes son estas citas. Cada vez que se edifica un altar, se anticipa un encuentro entre la humanidad y la deidad. Sí, véalo, identifíquelo de esa manera. El altar es ese punto de encuentro, ese punto de oración entre el ser humano y Dios. Y en los pasajes que ahorita leímos, puede usted ver que Abraham invocó, como dice, invocó el nombre de Jehová. ¿Sí? ¿Lo invocó dónde? En el altar. En el lugar del altar, y esto nos indica que estaba consciente que al edificar un altar hacía una preparación para esa relación especial con Dios. Abraham edificó otro altar, lo edificó en Hebrón, y lo podemos leer o lo podemos encontrar en el versículo 18 del capítulo 13 de Génesis que leímos. Y otro más memorable, ¿sí? Este otro altar que nosotros conocemos es uno que él edificó en el monte Moria. Este altar es muy recordado y lo vamos a ver en videos futuros, pero fíjese lo que dice este versículo 9 del capítulo 22 de Génesis. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. El escuchar la palabra del Señor, adorar en un altar y demostrar fe en Dios Todopoderoso son inseparables en los relatos que encontramos aquí en el Antiguo Testamento. Esa construcción de altares, ese encuentro con Dios, esa adoración a Dios, están fuertemente vinculados aquí en esta parte del Antiguo Testamento. Es muy interesante. Y puede haber altares físicos sin una fe en lo sobrenatural correspondiente. Pero es de dudar realmente que pueda haber una fe genuina sin oír la palabra del Señor. Por ahí tenemos una cita que ahorita viene a mi mente, donde nos dice que el oír viene por la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Bueno, y aquí en este caso estamos viendo que es bien importante esta relación, que el creer en la palabra del Señor nos lleva a tener una fe grande y en este caso a los patriarcas del Antiguo Testamento, a la construcción de altares y tener un lugar especial para encontrarse con Dios. Abraham es conocido, es identificado por Dios como un amigo. Usted puede leer en Isaías 41:8 que el profeta Isaías se refiere justamente a Abraham como el amigo de Dios. La amistad indica una relación íntima, ¿sí? La amistad indica o señala una comunión. Al estudiar la vida de este singular patriarca, nosotros podemos descubrir las evidencias de esa intimidad continua con Dios. Podemos notar esa interacción entre Dios y Abraham, fíjese, en este pasaje. Dice, después de estas cosas, vino palabra de Jehová en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este,
sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Sí? Génesis capítulo 15, desde el primer versículo hasta el número 4. Salto al capítulo 17, también los versículos del 1 al 4. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo. En estas dos citas usted note las indicaciones de esa comunión entre Abraham y Dios en los versículos posteriores al 17. Fíjese, se los vuelvo a repetir, y si usted recuerda o puede ver el video pasado cuando hablamos de lo que es la comunión y lo que es la comunicación. Dice el versículo 5: dijo también Dios a Abraham. Luego en el versículo 18, si tienen su Biblia, abra su Biblia, ¿sí? en ese capítulo 17 de Génesis. Vuelvo a leer, fíjese, en el versículo 15. Dijo también Dios a Abraham. Luego versículo 18. Y dijo Abraham a Dios. Versículo 19. Respondió Dios. Versículo 22. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. ¿Sí? Qué hermoso es esto. Aquí podemos ver de la intimidad con Dios que brotó esa apasionada intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra. Si ellos podían comunicarse, esa comunión y esa conversación, esa plática prácticamente, esa conversación, Dios habla, Abraham escucha, Abraham habla, Dios le escucha y le responde, pues es maravilloso. Entonces Abraham tenía esa amistad, ese vínculo amistoso con Dios, por eso es considerado el amigo de Dios, y de ahí salió ese deseo, ese atrevimiento, inclusive, si usted me permite esta palabra, de haber intercedido por Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque mantenía una relación tan vital con Dios que Dios podía compartir con Abraham lo que abrigaba su corazón tocante a estas dos ciudades. Sí, inclusive, fíjese, dice el capítulo 18, versículo 17 de Génesis. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham, le voy a agregar ahí yo mi amigo, lo que voy a hacer. Sí, Dios y Abraham tenían esa comunión. Abraham tenía la confianza de platicar con Dios. Dios tenía la confianza de platicar con Abraham, que Dios le muestra lo que va a hacer. Sí, y por esta intimidad, Abraham se hizo un poderoso intercesor. Puede encontrar esta hermosa historia en el capítulo 18 del libro del Génesis, específicamente los versículos 23 hasta el 33. Esa historia, esa narrativa de la intercesión de Abraham por esas ciudades. Y así comenzó, como estamos viendo aquí, la práctica de la intercesión. Un ministerio reforzado por instrucción, ¿sí?, del Nuevo Testamento, que hace tal ministerio obligatorio para los siervos de Dios hasta el día de hoy. Las intercesiones, ¿sí?, las intercesiones de Abraham, aunque no evitaron que la ira de Dios cayera sobre estas ciudades, que eran unas ciudades demasiado malvadas, sí sirvió para salvar a Lot, sirvió para salvar a la familia de Lot. Dice Génesis 19, 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de su amigo, Dios se acordó de Abraham. Sí, amigo, lo agregué yo. Sí, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. La lección para nosotros es esta. La intercesión significante, la intercesión significativa prácticamente, emana solo de un corazón que por medio de la intimidad con lo divino siente la carga del corazón de Dios. ¿Sí? Solamente, ¿quiénes son los que pueden interceder? Aquellos que tienen esa carga por alguna otra persona, por alguna otra ciudad, y pueden tener esa comunión con Dios. Es ahí donde viene ese principio. Bueno, paso a otra sección. La otra sección es cuando Abraham no oraba. Ya vimos la importancia de los altares, ese punto de comunión con Dios, ese lugar de amistad. Aunque Abraham era ese modelo de una persona de fe, todavía llevaba en sí, en su personalidad, la carga de su propia humanidad. Aunque él podía, y no lo hizo, elevarse hasta las grandes alturas de su relación con Dios,
era a pesar de todo vulnerable, ¿sí?, al fallo cuando no oraba. Por eso nosotros no debemos dejar de orar. ¿Sí? Más de una vez falló. ¿Por qué falló? Porque dio por sentado y se apoyó en sus propios recursos. Con Sara, su esposa, Abraham trató de cumplir, de echarle la mano a Dios al cumplir la promesa de Dios a través de medios humanos. Génesis 16:2 dice: te ruego pues que te llegues a mi esposa, Agar, ¿sí? Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Bueno, los resultados de este episodio no fueron solamente el nacimiento de un hijo, Ismael, sino además fue el lanzamiento de un linaje que sería una espina en el costado de Israel. Otra vez, en un encuentro con Abimelech, rey de Gerar, que lo podemos encontrar en el capítulo 20 de Génesis, ahí nos narra que Abraham actuó conforme a su propio consejo, conforme a sus propias ideas. Él pensó, pero no oró. Temiendo por su vida, decidir que Sara era su hermana. ¿Sí? Cuando este engaño se llegó a conocer, Abraham reaccionó. Él dice en el capítulo 20, versículo 11, él dice: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Bueno, en este caso por su insensatez, por su fallo, que estaba tan fuera del carácter para este valiente de la fe, Abraham creó una circunstancia peligrosa para Abimelech. El versículo 3 dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. No podemos ni sondear la mente de Dios, ni comprender por qué trató tan duramente con el rey, que quien sin darse cuenta, porque realmente no se dio cuenta, había caído víctima del engaño de Abraham. Pero debemos al menos aprender que nuestra falta de oración puede llevarnos a tomar un curso de acción que puede causar pérdida, que puede causar daño, y no solamente a nosotros, ¿sí? Fíjate bien, hermano, hermana, amigo, te lo vuelvo a repetir, la falta de nuestra oración nos causa daño a nosotros, pero no solo a nosotros, sino también a las personas inocentes que nos rodean. Esas decisiones que a veces tomamos sin orar pueden afectar nuestra vida, pero no nada más a nosotros, también a los que nos rodean. Aunque Abraham falló por su propia falta de oración, no permitió que el fallo lo desanimara a orar en el futuro. Bien, al contrario, ¿qué es lo que hizo Abraham? Él tomó la oportunidad para descubrir una nueva decisión en la oración. ¿Cuál fue esta nueva decisión? Orar por sanidad, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hizo él? Él encontró el oído de Dios abierto a sus peticiones. ¿Cuándo fue esto? Escuche la siguiente narrativa. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Capítulo 20 de Génesis, versos 17 y 18. Entonces, aprendimos de Abraham dos cosas. La importancia de los altares es tener conciencia que existe un lugar donde podemos tener comunión con Dios y podemos encontrarnos con el Señor. Nuestra falta de oración puede traer consecuencias malas, consecuencias desagradables, y no solamente a nuestra persona, sino también a los que nos rodean. Busca un lugar donde encontrarte con Dios. Busca un lugar donde tener esa comunión con Dios. Y acuérdate que cuando dejas de orar, hermano, acuérdese, cuando deja de orar, ¿qué sucede? Nos vemos afectados, y esta afectación puede trascender a aquellos que nos rodean. Paso a otro patriarca, es Eliezer. Y fíjese bien lo que le voy a comentar. ¿Por qué? Porque la influencia espiritual de Abraham, hablando ya de Eliezer, estamos hablando de cómo esa fe trasciende. Sí, la fe de este hombre Abraham se reflejó en la vida de su fiel siervo, en este caso Eliezer.
Los padres de Eliezer, quizá de Damasco, porque la cita nos dice que Eliezer, su siervo, era un damaseo. Bueno, eran, según parece, pues siervos de Abraham cuando nació este varón, Eliezer. ¿Sí? Dice Génesis 15, 2 y 3. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. ¿Será mi heredero un esclavo nacido en mi casa? Por eso le comento esto de que los padres de Eliezer ya eran siervos de Abraham cuando Eliezer nació. Desde su infancia, así desde su niñez, este hombre tuvo la fuerte influencia de la fe y tuvo la fuerte influencia de oración de Abraham. Quien haya escogido su nombre, que me imagino que fueron sus padres, el nombre de Eliezer significa Dios es ayuda, ¿sí? Eliezer significa Dios es ayuda. Esta persona demostró una fuerte fe, una fuerte creencia en Dios. Tal parece que el orar de Abraham no solo era un encuentro privado con Dios, sino también una práctica en el hogar, ¿sí? Una práctica en la que participaban sus propios siervos, inclusive. Muy bien. La verdad inherente en la relación entre Abraham y Eliezer está bastante clara en las Escrituras. Nos consideramos, dice, unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, según Hebreos 10, 24. Sí, cuando estamos con otras personas nos consideramos, nos estimulamos. Por eso es bueno que usted se junte con personas de la fe, porque entre nosotros nos estimulamos al amor, o nos debemos de estimular al amor y a las buenas obras, nuestro ejemplo y nuestra práctica. Bueno, lo que tenemos aquí es que años más tarde, sí, cuando el siervo de Abraham, cuando ya se convirtió de dejar de ser un niño y se convirtió en siervo de Abraham, en este caso, y yo estoy suponiendo, de acuerdo a lo que he estudiado, que se llamaba Eliezer, por lo que encontraremos en citas más adelante, porque inicialmente no se nos dice que ese siervo así se llamaba, pero suponemos que así es. Y le estamos poniendo nombre solo para ejemplificar, solo para dar luz en nuestro estudio. Bueno, este hombre fue comisionado para encontrar una esposa para el hijo de Abraham, en este caso Isaac. Este hombre invocó, clamó por la guía, por la ayuda divina, tal como su amo le había enseñado. Génesis 24, 12 nos dice: y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Qué bonito texto. Seguramente que Dios deseaba la participación de los asuntos de las personas comunes y Dios se agrada de participar cuando se le reconoce, o cuando nosotros reconocemos nuestra dependencia en Él, cuando nosotros buscamos que Él intervenga en nuestros asuntos. Dios se agrada de ello. Aunque nuestra cultura generalmente no suscribe a la manera de escoger a la novia, ¿sí? Aquí nosotros los occidentales no tenemos esta costumbre como lo hizo Abraham para su hijo Isaac. El principio, sobre todo el principio, no la costumbre de elegir la esposa, sino el principio de invitar la participación divina, que es lo principal, lo que debe de destacar, ese principio de invitar a Dios en el proceso. Ese sí no está fuera de moda y no está fuera de contexto. Nosotros también debemos invitar a Dios a que nos ayude en nuestra toma de decisiones. El volver a esa intensa súplica y dependencia en Dios en la selección, por ejemplo, de un cónyuge, muy bien podría cambiar ese detestable promedio de divorcios que en muchos países amenaza traer el colapso del hogar, el colapso de la familia, y estos son ordenados por Dios. Entonces, si nos damos cuenta, muchas parejas se unen actualmente y después de que se han casado, más se tardan en su noviazgo, en preparar su boda, que en lo que se están casando, pero porque a veces, o mejor dicho, porque no dependen de Dios. Y sería, o es, mejor dicho, importante el clamar a Dios, el invitar en nuestras decisiones, en este caso una decisión que es de por vida. Bueno, el medio de guía que siguió Eliezer
se merece que nosotros le pongamos mucha atención, pues es usado y algunas veces abusado. Quiero decir que algunas veces es abusado cuando los creyentes actualmente buscan descubrir la voluntad y la dirección de Dios para otras decisiones. Pero bueno, vamos a seguir este modelo en la Biblia. Génesis 24, versículos 13 y 14. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Es ciertamente posible que Dios guíe hoy a través de circunstancias que uno dicta, ¿sí? Como la experiencia que tuvo este hombre Eliezer. Sin embargo, debemos estar al tanto de las pautas que parecen más correctas y aplicables en la época del Nuevo Testamento, que vamos a estudiar posteriormente, sí, en videos, no sé cuántos específicamente, pero más adelante, cuando veamos la oración a través del Nuevo Testamento, vamos a hablar de esas pautas que son más dignas de seguir, hermano. Y note especialmente los capítulos 11 y 16 del Génesis. Bueno, a pesar de cualquier pregunta que tengamos sobre lo correcto de seguir el ejemplo de Eliezer en el uso de la oración, no debemos olvidar que Dios honró la fe de Eliezer, Dios honró su oración y causó una respuesta de parte de Rebeca en exacta armonía con la petición de este hombre. Eliezer no fue dejado a preguntarse o a dudar. También estuvo pronto, inmediato a reconocer la intervención de Dios y la divina gracia, la divina guía. Nos dice los siguientes versículos del capítulo 24. ¿Sí? Sigo estando en Génesis, capítulo 24, versículos 26 y 27. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Abraham influyó en las vidas de quienes le rodeaban. Es una realidad, ¿sí? Nuestra vida de oración influye, pero también nuestras malas decisiones, nuestra vida de acciones incorrectas también influye. Permitamos que nuestra influencia sea positiva, ¿sí? Abraham influyó en las vidas de quienes le rodeaban. Su siervo, en este caso Eliezer, es quien ilustra esta situación, cómo podemos influenciar en la vida de los que nos rodean. Cuando Abraham lo envió en una misión para buscar esposa para su hijo Isaac, Eliezer oró. Sí, aunque muchas oraciones que las personas hacen a veces son vagas, a veces esas oraciones son muy generales, con pocos asuntos concretos en ellas, la oración de Eliezer fue específica, la oración de Eliezer fue bien puntual. Esta oración menciona exactamente cómo él sabía que Dios había respondido y dado éxito a su misión. Amigo, hermano, hermana, amiga, examina tu oración, ¿sí? Examina tu oración. Cuando nosotros examinamos la oración de Eliezer, que te digo está en Génesis 24:13, ¿cómo puedes incorporar algunos de estos principios encontrados en la oración de Eliezer a tus propias oraciones? Terminando este video, toma tu Biblia, abre Génesis 24:13, analiza la oración de Eliezer y, insisto, ¿cómo puedes incorporar estos principios en tus oraciones? Es muy importante. Hemos estudiado la vida del patriarca Abraham, cómo la construcción de altares o tener un lugar de encuentro con Dios es significativo, un lugar donde Dios se comunicará con él y él con Dios, donde tendrán esa comunión, y cómo también una vida de oración influye sobre las personas que nos rodean, como en el caso del siervo de Abraham, Eliezer. Toma tu vida de oración, analízala y ve cómo puedes trascender en tus hijos, en tus conocidos, en tu familia, inclusive con quienes trabajas, Es muy importante que lo hagas. Si tienes comentarios o preguntas, escríbelas aquí. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Y recuerda, hermano, recuerda, amigo,
La palabra nos edifica. Bendiciones.